En una cena familiar, vi cómo mi suegra echaba algo en mi vaso de zumo. Disimuladamente intercambié mi vaso con el de mi marido, y 5 minutos después, el caos se desató. El teléfono vibró en su bolsillo y Sofía supo, sin siquiera mirar, que era su madre. Siempre llamaba a la misma hora, sobre las 7 de la tarde, cuando terminaba de trajinar en la cocina y se sentaba a descansar frente al televisor. Hija, no te has olvidado, ¿verdad? El domingo es el cumpleaños de tu padre. 60 años, nada menos. La voz de su madre sonaba emocionada y alegre a la vez. ¿Vendréis?, dijo en plural. Eso significaba ella y Javier. Y donde estaba Javier siempre aparecía la sombra de su madre Isabel, una mujer cuya sola mención hacía que a Sofía se le contrajeran los puños involuntariamente. Claro, mamá, por supuesto que iremos. ¡Qué bien! Ya lo he pensado todo. A tu padre le encanta cuando se reúne toda la familia. Ya sabes que no es de fiestas ruidosas, pero los suyos son otra cosa. Los suyos. Sofía colgó y miró por la ventana. Tras el cristal, se extinguía un atardecer de septiembre que teñía el cielo de tonos carmesí. Precioso, pero esa belleza, por alguna razón, le infundía ansiedad, como si presagiara algo malo. 8 años. 8 largos años llevaba casada con Javier, y durante todos esos años, junto a su matrimonio, como una sombra, había estado presente su madre. No solo presente, se entrometía, controlaba, envenenaba. Sofía no era de esas mujeres que soportan la humillación sin rechistar. Se había criado en una familia sencilla pero unida, donde le habían enseñado lo más importante: respétate a ti misma, y entonces los demás te respetarán. Su padre, Esteban, había trabajado toda su vida como maestro de taller. Su madre, Valentina, como enfermera en el centro de salud del pueblo, gente sin grandes ambiciones pero con principios firmes y un gran corazón. Sofía le decía a su padre cuando aún era una adolescente: recuerda, nadie tiene derecho a humillarte. Ni un jefe ni un marido, nadie. Eres una persona, y con eso está todo dicho. Ella lo recordó y siempre siguió esa regla. En el trabajo, era capaz de poner en su sitio a un cliente maleducado. Con sus amigas, nunca permitió que la manipularan. Pero con su suegra, con Isabel, todo era más complicado. Porque entre ellas estaba Javier, el hombre al que amaba, el hombre por el que estaba dispuesta a mucho, pero no a todo. Su historia había comenzado 9 años atrás, en un martes cualquiera. Sofía trabajaba entonces como jefa de recepción en una clínica dental privada en Madrid. Un trabajo tranquilo pero estresante. Pacientes descontentos, dentistas caprichosos, llamadas y citas interminables. Pero el sueldo era estable y el horario conveniente. Javier llegó a la consulta con un dolor agudo. La muela del juicio había decidido recordarle su existencia en el peor momento posible, justo antes de un importante viaje de negocios. Mientras Sofía rellenaba su ficha, notó cómo él se encogía de dolor, apretándose la mejilla con la mano. ¿Le duele mucho?, preguntó ella, intentando que su voz sonara profesional y no compasiva. Soportable intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca. Aunque miento, es insoportable. El doctor Jiménez es un especialista excelente. Lo hará todo rápido. Y casi sin dolor. ¿Casi?, enarcó una ceja. Bueno, en odontología el casi siempre está presente. Sofía se permitió una leve sonrisa. Se fue 1 hora después, ya sin dolor, pero con el número de teléfono de ella. Ni ella misma supo cómo ocurrió. Simplemente, él preguntó, ella respondió, y todo sucedió de forma natural. Los primeros meses de su relación fueron como un cuento de hadas. Javier la cortejaba con elegancia. Flores, restaurantes, paseos románticos por el Madrid de los Austrias. Él era jefe de proyecto en una importante consultora tecnológica. Ganaba bien, conducía un Seat León nuevo y vivía en un piso de alquiler en un buen barrio. Para los estándares de Sofía, un partido envidiable. ¿Te quiere?, le preguntaba su madre por teléfono. Creo que sí. ¿Crees o estás segura? Segura, mamá. Me lo dice todos los días. Decirlo está bien, pero las palabras son solo palabras. Fíjate en los hechos. Los hechos de Javier también estaban en orden. La cuidaba, la ayudaba, la apoyaba. Cuando Sofía cayó enferma con una gripe fuerte, él iba a verla cada día después del trabajo, trayéndole medicinas y caldo de pollo. Cuando tuvo problemas con su jefa, escuchaba pacientemente sus quejas y le daba consejos. Cuando ella confesó que soñaba con obtener un título universitario, se ofreció de inmediato a pagarle los estudios a distancia. ¿El hombre perfecto? Casi. De no ser por un pero. Su madre. Sofía supo de la existencia de Isabel al tercer mes de relación. No es que Javier no la hubiera mencionado antes, pero lo hacía de pasada. Me ha llamado mamá. Voy a pasar por casa de mi madre.
Mamá me ha pedido que te dé recuerdos. Sofía no le daba importancia. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene padres. Pero entonces Javier dijo, quiero presentarte a mi madre. Me lo pide mucho. ¿Te lo pide? Se sorprendió Sofía. ¿Sabe de mí? Claro, se lo he contado todo. ¿Y qué dice? Javier titubeó. Apenas una fracción de segundo, pero Sofía lo notó. Dice que quiere conocerte, ver a la chica que ha conquistado a su hijo. La palabra conquistado sonó extraña. No enamorado, no hecho feliz, sino precisamente conquistado, como si Sofía fuera una invasora y Javier una fortaleza que había tomado al asalto. El encuentro tuvo lugar un domingo en el piso de sus padres, en el barrio de Salamanca. Javier pasó a recoger a Sofía en coche, y ella estuvo nerviosa durante todo el trayecto. Una tontería, por supuesto. Era una mujer adulta e independiente. ¿Por qué iba a tenerle miedo a una suegra? El piso la impresionó a primera vista. Enorme, de 5 habitaciones, con techos altísimos y molduras de escayola, muebles antiguos, lámparas de cristal, cuadros en marcos pesados. Sofía se había criado en un piso normal de 2 habitaciones en un pueblo de Toledo, y solo había visto tanto lujo en las películas. ¿Te gusta?, preguntó Javier, al notar su mirada. Impresiona. Es el piso de mi abuela. Mi madre lo adora, cuida cada detalle. Isabel salió a recibirlos desde el salón. Una mujer alta y elegante de unos 50 y tantos años, con un peinado impecable, un vestido sofisticado y un collar de perlas, miró a Sofía como se mira un objeto caro en una tienda, evaluándola, calculando si valía la pena comprarlo. Así que esta eres tú, dijo en lugar de saludar. Javier me ha hablado tanto de ti. Ya pensaba que eras una belleza de portada. Sofía se quedó de piedra. ¿Qué era eso? ¿Un cumplido al revés? ¿Un insulto envuelto en un paquete de cortesía? Mamá, ¿qué dices? Javier abrazó a su madre por los hombros. Sofía es muy guapa. Guapísima. Guapísima, asintió Isabel con el tono de quien dice, bueno, si tú lo crees. Pasad, que la comida se enfría. En la mesa, la suegra sometió a Sofía a un auténtico interrogatorio. ¿Dónde había nacido? ¿Dónde se había criado? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué había estudiado? ¿Dónde trabajaba? Cada respuesta iba acompañada de un ligero arqueo de cejas o un apenas perceptible fruncimiento de labios. Así que tu padre es maestro de taller, entiendo. Y tu madre, enfermera. También entiendo. Es decir, que nadie en la familia tiene estudios superiores. Yo tengo un título de formación profesional superior, respondió Sofía, sintiendo cómo la irritación bullía en su interior. Y estoy pensando en matricularme en la UNED. ¿Pensando? Isabel sonrió con condescendencia. Bueno, los planes están muy bien. Lo importante es que se cumplan. Se cumplirán. Sofía miró a su suegra directamente a los ojos. Estoy acostumbrada a conseguir lo que quiero. Por un segundo, en los ojos de Isabel brilló algo parecido a la sorpresa. Claramente no esperaba esa resistencia, pero se recompuso rápidamente y cambió de tema. Después de comer, Javier salió a fumar al balcón, y Sofía se quedó a solas con su suegra. Isabel servía el té de un caro juego de porcelana, y sus manos se movían con una gracia estudiada. Sofía empezó, sin levantar la vista de las tazas. Veo que no eres tonta, así que seré directa. Javier es mi único hijo. Lo crié sola, sin padre, y he invertido todo en él. Es mi vida, mi orgullo, mi todo, y no permitiré que una cualquiera me lo arrebate. No pretendo arrebatarle nada a nadie, respondió Sofía con calma. Pretendo estar al lado de la persona que quiero. ¿Amor? Isabel levantó por fin la vista. Había algo frío, serpentino, en su mirada. Has visto a un hombre con una buena posición y has pensado que te ha tocado la lotería. Eso no es amor, es cálculo. Sofía dejó lentamente la taza sobre la mesa. No le temblaban las manos. Se sintió orgullosa de sí misma por ello. Usted no me conoce, dijo con voz firme. Y no tiene derecho a juzgarme. Quiero a su hijo. Lo quiero a él. No su dinero, ni su piso, ni su coche. Si no lo entiende, lo siento por usted. ¿Lo sientes? La suegra enarcó una ceja. ¿Por mí? Ya te arrepentirás de tus palabras, querida. En ese momento regresó Javier, y la conversación se interrumpió. Pero Sofía recordó esa mirada, esas palabras. Las recordó y lo comprendió. Isabel le había declarado la guerra. A la boda, la suegra acudió con un vestido negro. No de luto, no, simplemente negro, elegante y caro. Pero el mensaje era claro. Para ella, ese día no era una celebración, sino un funeral. El funeral de la esperanza de que su hijo siguiera siendo solo suyo. ¿Por qué tu madre va de negro?, le susurró Sofía a Javier antes de la ceremonia. Es su color favorito,
contestó él, restándole importancia. No te montes películas. No te montes películas. Esa frase la oiría muchas veces más cada vez que intentara llamar la atención de su marido sobre las fechorías de su suegra. La boda fue modesta, Sofía insistió. 50 personas en un restaurante acogedor en las afueras de Madrid. Música en directo. Un menú sencillo pero delicioso. Isabel se pasó toda la velada con cara de piedra, sin bailar, casi sin hablar, respondiendo a las felicitaciones entre dientes. Enhorabuena, le dijo a Sofía cuando los invitados se fueron. Has conseguido lo que querías, te has quedado con mi hijo. Pero recuerda, Javier era mío, es mío, y seguirá siendo mío. Tú para él eres algo pasajero. ¿Algo pasajero? Sonrió Sofía. Nos acabamos de casar. Eso se llama para siempre. ¿Para siempre? Isabel soltó una risa seca y desagradable. Niña, qué ingenua. Ya veremos cuánto dura tu para siempre. Eso fue hace 8 años. 8 años de guerra fría, de pequeñas mezquindades y de pullas interminables. El primer año de matrimonio transcurrió con relativa calma. Los recién casados vivían en un piso de alquiler. Isabel iba de visita rara vez. No quería rebajarse a visitar esa leonera, como ella decía. Pero incluso esas raras visitas, Sofía las recordó durante mucho tiempo. La suegra llegaba sin avisar, con unas llaves que Javier le había dado, por si acaso. Entraba. Miraba a su alrededor con aire de inspectora de sanidad y empezaba a criticar. ¿Qué cortinas son estas? ¿Dónde las habéis encontrado? En un mercadillo. Hay polvo en las estanterías. Sofía, ¿limpias de vez en cuando? Javier, hijo, has adelgazado. ¿Es que esta no te da de comer? Sofía no se callaba. No era de las que aguantan los insultos sin más, pero respondía con contención, tratando de no llegar a un conflicto abierto. Las cortinas nos gustan. Y Javier ha adelgazado porque ha empezado a ir al gimnasio. Isabel solo fruncía los labios y lanzaba miradas fulminantes a su nuera. Eres demasiado insolente, le dijo una vez. A Javier eso no le gusta. Javier me quiere tal como soy, respondió Sofía. Y si a usted no le gusta, es su problema. La suegra palideció de rabia, pero se contuvo. Al parecer no esperaba tal respuesta. Pero la verdadera guerra comenzó más tarde, cuando Sofía se quedó embarazada. Sucedió en el segundo año de matrimonio. Ella y Javier eran felices, o eso creían. Planeaban el futuro, elegían nombres para el bebé, soñaban con cómo lo criarían. Isabel, al enterarse del embarazo, reaccionó de forma extraña. No se alegró, no la felicitó, simplemente dijo, espero que el niño se parezca a Javier y no a... Dejó la frase en el aire, llena de significado. Sofía entendió la indirecta, pero calló por el bien del bebé. Y entonces ocurrió la desgracia. En la 8ª semana, sufrió un aborto espontáneo. Los médicos decían, pasa a veces, sobre todo en el primer embarazo, el cuerpo no ha podido. No es grave. Podéis volver a intentarlo. Sofía estaba en el hospital cuando llegó Isabel. Sola, sin Javier. Él estaba en una reunión importante y no había podido escaparse. La suegra se sentó junto a la cama. ¿Su rostro parecía contento? No, no exactamente. Más bien satisfecho, como el de alguien que ha recibido lo que esperaba. Qué lástima, dijo, examinándose las uñas. Pobre Javier. Qué disgusto se va a llevar. Ya lo sabe, dijo Sofía en voz baja. Le he llamado. Claro que lo sabe. Pero una cosa es saberlo y otra asimilarlo. Comprendes lo que esto significa, ¿verdad? ¿Qué significa? Isabel se inclinó hacia ella. Su perfume, pesado y dulce, le golpeó en la nariz. Significa que no puedes darle a mi hijo lo que necesita. Un heredero, el continuador de la estirpe. Quizás sea una señal. Quizá no deberíais estar juntos. Sofía sintió que algo se rompía en su interior. No por las palabras de su suegra, ya estaba acostumbrada a sus comentarios venenosos, sino por la comprensión. Aquella mujer se alegraba de verdad de su desgracia. Se alegraba de que hubiera perdido a su hijo. Váyase, dijo Sofía. Su voz era ronca, pero firme. ¿Qué? Váyase. Ahora mismo. ¿Cómo te atreves? Fuera. Sofía se incorporó en la cama, a pesar de la debilidad y el dolor. Lárguese de aquí. Y si se atreve a decirle a Javier una sola palabra de lo que ha dicho aquí, se lo contaré todo. Todo lo que me ha dicho durante estos años. Cada insulto, cada maldad. Isabel palideció, se levantó, se ajustó la chaqueta y salió de la habitación. Pero antes de irse, se dio la vuelta y siseó. Te arrepentirás. Sofía no le contó nada a Javier. No por miedo, sino porque no quería añadirle más preocupaciones. Ya estaba bastante destrozado por la pérdida del niño. Pero desde ese día, algo cambió. Sofía dejó de contenerse. La siguiente vez que Isabel apareció sin avisar,
Sofía la recibió en la puerta. «Buenos días. La próxima vez, llame antes de venir. Tengo llaves», respondió la suegra con descaro. «Tenía. Le pediré a Javier que las recoja. Inténtalo». Sofía lo intentó, y, para su sorpresa, Javier accedió. Después de una larga conversación, después de lágrimas y explicaciones, pero accedió. Le quitó las llaves a su madre. El escándalo fue monumental. Isabel lloró, gritó, acusó a Sofía de todos los pecados capitales, pero no recuperó las llaves. Fue la primera victoria seria, y Sofía entendió que, si se mantenía firme, podía conseguir resultados. Pero la suegra no pensaba rendirse, simplemente cambió de táctica. En lugar de ataques abiertos, insinuaciones sutiles. En lugar de insultos groseros, suspiros compasivos. «Ay, Javier, qué cansado estás». Sofía te agota con sus exigencias. «Hijo, he oído que tenéis problemas de dinero. Quizás Sofía debería buscar un trabajo mejor. O dejar de trabajar y dedicarse a la casa, como una esposa normal. Gota a gota, el agua orada la piedra, y esas gotas minaban lenta pero inexorablemente su matrimonio. Al tercer año, Sofía se matriculó en la UNED para estudiar económicas. Estudiaba por las tardes y los fines de semana, compaginándolo con el trabajo. Era duro, pero lo conseguía. Isabel, al enterarse, hizo una mueca. «¿Para qué quieres un título? Mejor habrías tenido un hijo». «El hijo llegará cuando estemos preparados», respondió Sofía con calma. «Y el título lo necesito para mi carrera». «¿Una carrera para una mujer? ¡Qué egoísmo!». «No es egoísmo, es sentido común». Al cuarto año de matrimonio, Sofía se licenció con matrícula de honor y encontró trabajo como analista financiera en una gran empresa. Su sueldo se duplicó. Estaba orgullosa de sí misma. «¿Javier?» Javier reaccionó de forma extraña. No se alegró, no la felicitó, solo dijo: «Mamá cree que una mujer no debería ganar más que su marido». «Mamá cree muchas cosas», respondió Sofía. «Pero nosotros vivimos nuestra vida, no la suya». «Lo entiendo, es solo que…» «¿Qué?» «Nada, olvídalo». Pero no podía olvidarlo. Con cada año que pasaba, Javier se parecía más a su madre. Las mismas entonaciones, las mismas frases, las mismas miradas. Isabel lo estaba moldeando a su imagen y semejanza, lenta pero firmemente. Al quinto año de matrimonio, murió el padrastro de Javier, el hombre que lo había criado desde los 5 años. Isabel enviudó y se volvió aún más insoportable. Exigía atención constante. Se ofendía por cualquier cosa. Manipulaba con el sentimiento de culpa. «Ahora estoy sola», lloriqueaba por teléfono. «Completamente sola. Hasta mi propio hijo me ha abandonado». «Mamá, no te he abandonado. Tengo una familia». «¿Familia? Esa mujer no es tu familia. Te está utilizando». Sofía oía esas conversaciones y apretaba los dientes, pero callaba por Javier. Al sexto año, Isabel intentó mudarse con ellos, temporalmente, hasta que me recupere del dolor. «De ninguna manera», dijo Sofía con firmeza. «Pero es mi madre. Javier, si ella se muda, yo me voy». «¿Me estás amenazando?» «Te estoy diciendo la verdad. No viviré con tu madre bajo el mismo techo. No es negociable». Javier eligió a su esposa. Con dificultad, con discusiones, pero la eligió. Isabel se quedó en su piso. Fue otra victoria. Pero la guerra continuaba. Al séptimo año, la suegra inició una nueva campaña. Insinuaba a Javier que necesitaba una esposa normal, hogareña, obediente. Que Sofía trabajaba demasiado, se ocupaba muy poco de la casa. Era demasiado independiente. «No te quiere, hijo. Te utiliza por el dinero y el estatus». «Mamá, eso no es verdad». «Es la verdad, Javier. Solo que no quieres verla». Javier le contó esa conversación a Sofía, no para quejarse, sino más bien en un arrebato de sinceridad. Pero Sofía lo interpretó como una señal de alarma. «Te está sugiriendo que busques a otra mujer», dijo ella. «¿Y tú simplemente la escuchas?» «Le dije que no lo haría. Pero no le dijiste que se callara. No le exigiste que dejara de meterse en nuestra vida». «Sofía, es mi madre». Javier se acercó a él. «Soy tu mujer». 7 años. 7 años llevo aguantando sus salidas de tono, sus insinuaciones, sus intentos de separarnos. No te pido que dejes de hablar con ella, pero te pido que me defiendas. Que por una vez en tu vida te pongas de mi parte. Hablaré con ella. Ya has hablado 100 veces, y nada cambia. ¿Y qué propones? Poner límites. Claros y firmes. Y si los sobrepasa, limitar el contacto. ¿Limitar el contacto con mi propia madre? Sí. Hasta que aprenda a respetar a nuestra familia. Eso es imposible. Entonces nuestro futuro también es imposible. Era un ultimátum. Sofía era consciente del riesgo, pero no veía otra salida. Javier optó por un compromiso. Habló con su madre.
Le dijo que no toleraría más insultos hacia su esposa. Isabel se calmó durante un tiempo, pero Sofía sabía que era la calma que precede a la tormenta. La suegra tramaba algo que debía librarla de una vez por todas de su odiada nuera. Y ahora, en el 8º año de matrimonio, se avecinaba el viaje a casa de sus padres para el cumpleaños de su padre. 60 años, una fecha importante. Sus padres estarían encantados de ver a su hija con su marido. Pero Isabel también iba. Javier había insistido. «¿Quiere conocer mejor a tus padres?», le explicó. «¿Mejor?». Se vieron en la boda. Tu madre iba de negro. Eso fue hace 8 años. La gente cambia. Tu madre no cambia. Y nunca cambiará. Pero Sofía no pudo negarse. Habría parecido extraño. El cumpleaños de su padre, una fiesta familiar. ¿Por qué no iba a venir la suegra? No sabía que ese viaje sería un punto de inflexión, que los acontecimientos de los próximos días lo pondrían todo patas arriba, que por fin vería la verdadera cara del hombre con el que había vivido 8 años. Por ahora, solo hacía la maleta y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces se necesitan años para entender lo obvio, y otras basta con un instante, una mirada, un gesto. Su momento de la verdad estaba por llegar. Sofía llegó al pueblo 2 días antes del cumpleaños. Quería ayudar a sus padres con los preparativos y simplemente estar con ellos a solas, sin Javier ni su madre. La casa familiar la recibió con olores familiares. Los bizcochos de su madre, el tabaco de su padre, los geranios en los alféizares. Allí, todo seguía igual que en su infancia. El mismo papel pintado de flores, las mismas cortinas con volantes, el mismo parqué que crujía en el pasillo. «Hija», su madre salió al porche, secándose las manos en el delantal. Por fin, se abrazaron. Su madre olía a vainilla y canela. Seguramente estaba horneando algo delicioso. «¿Qué tal el viaje? ¿No estás cansada?». «Tendrás hambre». «Estoy bien, mamá. El viaje ha ido bien». De la casa salió su padre. Esteban había envejecido mucho en el último año. Había adelgazado. Su rostro estaba más hundido y tenía más canas. Pero sus ojos seguían teniendo una mirada joven y alegre. «Sofía», abrazó a su hija, estrechándola contra su pecho. «Mi niña guapa. Qué alegría verte. Papá, felicidades por adelantado». «Gracias, cariño. Pasa, pasa. Tu madre ha hecho empanadas, ha llenado toda la casa de harina». Durante la cena, sus padres le preguntaron por su vida, su trabajo, sus planes. Sofía respondía, tratando de no tocar temas delicados. Ni una palabra sobre los problemas con Javier o su suegra, pero su padre como siempre la calaba. «¿Estás algo triste, hija?», dijo cuando su madre fue a la cocina a por el té. «¿Hay problemas?». «No, papá, todo va bien. No le mientas a tu padre que te veo». Sofía suspiró. Era inútil ocultarle algo. La madre de Javier viene con él. «Lo sé. Me lo dijo tu madre». «¿Y qué?». «Nada. Solo que no quiero que te estropee la fiesta». «¿Estropeármela?». Su padre sonrió. «Hija, tengo 60 años. He visto de todo. Una señoritinga de la capital no me va a asustar». «Papá, no es solo una señoritinga, es...». Sofía calló buscando las palabras. «Me odia desde el primer día y hace todo lo posible para que Javier y yo nos divorciemos». Su padre se ensombreció. «Lo sé. La recuerdo en vuestra boda, con ese vestido negro y cara de funeral. Enseguida me di cuenta de qué clase de persona era. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Y qué podía decir? Querías a Javier. Eras feliz. No quise aguarte la fiesta. Quizá deberías haberlo hecho». Su padre negó con la cabeza. «No, hija. Cada uno tiene que tropezar con sus propias piedras. Podría haberte advertido. Pero la decisión habría sido tuya igualmente. Ahora no sé qué hacer. 8 años, papá. 8 años intentando convivir con esa mujer. Y cada vez encuentra una nueva forma de hacerme daño. ¿Y Javier? ¿El qué?». «Javier...». Sofía suspiró. «Está entre 2 fuegos. Quiere a su madre, me quiere a mí. No quiere elegir, pero tendrá que elegir tarde o temprano. Lo sé, y me temo que la elegirá a ella». Su padre le cubrió la mano con la suya, grande, cálida y callosa por el trabajo. «Sofía, escúchame. Eres mi hija. Fuerte, inteligente, guapa. Te mereces a un hombre que te quiera y te proteja. Si Javier no es capaz, entonces no es tu hombre. Pero lo quiero, papá. El amor está bien, pero el amor no debe ser sufrimiento. Si sufres al lado de una persona, eso no es amor. Es costumbre o miedo». «¿Miedo?». «Miedo a quedarte sola. Miedo a admitir que te equivocaste. Miedo a empezar de nuevo». Sofía guardó silencio. Su padre decía la verdad, y esa verdad era dolorosa.
No te estoy diciendo que te divorcies, continuó él. Te digo, valórate. No permitas que nadie, ni tu suegra, ni tu marido, nadie, te humille. Te mereces algo mejor. Gracias, papá. Y recuerda, pase lo que pase, tu madre y yo siempre estaremos de tu lado. Siempre. Su madre regresó con la tetera. La conversación derivó hacia otros temas, pero las palabras de su padre se le quedaron grabadas. Valórate. No permitas que te humillen. Te mereces algo mejor. Quizá era hora de dejar de aguantar y empezar a actuar. Los 2 días siguientes pasaron en un ajetreo constante. Sofía ayudó a su madre a cocinar. Cortó ensaladas, peló verduras, puso la mesa. Su padre se afanaba en el garaje, preparando la barbacoa, el típico caos prefestivo. Javier e Isabel debían llegar el sábado a la hora de comer. Sofía esperaba ese momento con ansiedad. Y el sábado llegó. Sobre la 1 de la tarde, un coche familiar entró en el patio. Javier fue el primero en salir, sonriente, bronceado tras unas vacaciones recientes. Detrás de él, Isabel. La suegra tenía un aspecto extraño. No, exteriormente todo era perfecto. Vestido caro, perlas, maquillaje impecable, pero algo en su rostro era inquietante. Un brillo en los ojos. Expectación. Hola, canturreó, abriendo los brazos. ¡Qué alegría veros! Abrazó primero a su madre, luego a su padre, y después a Sofía. Los abrazos fueron breves, formales, pero su voz era melosa, casi sincera. ¡Qué casa tan maravillosa!, exclamó la suegra mirando a su alrededor. Tan acogedora como una casita de campo. Una casita de campo. Sofía apretó los dientes. Para Isabel, la casa de su familia era simplemente eso, una cabaña rústica, nada más. «Pasad, pasad», se apresuró su madre. «La comida ya está lista». En la mesa, la suegra se comportó de manera ejemplar. Elogió la comida, le preguntó a su padre por el trabajo, se maravilló con el jardín de su madre. La invitada perfecta. Demasiado perfecta. Sofía la observaba, y no podía quitarse la sensación de que algo no iba bien. Isabel nunca había sido tan amable, nunca había sonreído tan ampliamente, nunca había hecho tantos cumplidos. Tramaba algo, sin duda. Después de comer, los hombres salieron al patio a fumar y a ver la barbacoa. Su madre recogía los platos. Sofía quiso ayudar, pero Isabel la retuvo del brazo. «Sofía, hablemos, a solas». Ahí estaba. Empezaba. ¿Sobre qué? Sobre tu futuro con Javier. Salieron a la terraza. Atardecía. En el aire olía a otoño y a hojas secas. Precioso. Pero Sofía no estaba para la belleza. La escucho. Isabel se sentó en un sillón de mimbre y cruzó las piernas. La postura de una dueña, no de una invitada. «Seré sincera», empezó. «No me gusta tu relación con Javier. Eso no es nuevo». «No me interrumpas», en la voz de la suegra apareció un tono acerado. «Lleváis casados 8 años. No tenéis hijos. Javier es infeliz. ¿Y usted cómo lo sabe? Me lo cuenta él, cada vez que hablamos por teléfono. Dice que os habéis distanciado, que tú solo piensas en tu carrera, que ya no hay intimidad entre vosotros». Sofía apretó los puños. Javier hablaba de su relación con su madre, le contaba detalles íntimos. «Nuestra relación no es asunto suyo. Mi hijo es asunto mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Su hijo tiene 38 años. Es un adulto. Es mi niño. Y quiero lo mejor para él. ¿Lo mejor es quién? ¿Alguna ama de casa sumisa que tenga hijos y le prepare cocido?» Isabel sonrió. Fríamente, calculadoramente. «Quizá. O quizá tú, si cambias». «No pienso cambiar. Soy quien soy. Y si a Javier no le gusta, ¿entonces qué?». Sofía se interrumpió. No sabía qué responder. «¿Lo ves?», dijo la suegra con satisfacción. «Ni tú misma estás segura de tu matrimonio. Yo solo quiero ayudar». «¿Ayudar?». Sofía sonrió con ironía. «¿Usted a mí? A ti y a Javier. Ayudaros a separaros sin demasiado dolor, antes de que sea peor. ¿Separarnos? Divorciaros. Pacíficamente, de forma civilizada, repartir los bienes y seguir cada uno su camino. Te quedarás con el piso, el coche, lo que quieras. Javier no será tacaño». Sofía miraba a su suegra y no daba crédito a sus oídos. Aquella mujer había venido hasta aquí, al cumpleaños de su padre, para proponerle el divorcio. «Se ha vuelto loca», dijo lentamente. «No, querida. Estoy perfectamente cuerda y quiero que mi hijo sea feliz. Contigo es infeliz, así que hay que arreglarlo. ¿Y Javier? ¿Él sabe de su propuesta?». Isabel vaciló. Solo un segundo. Pero Sofía lo notó. «Hemos hablado de la situación en general.
O sea que no lo sabe. Lo entenderá cuando llegue el momento. Sofía se levantó. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Isabel, ya he escuchado suficiente. No sé qué trama, pero le advierto que no soy ninguna sufridora. Nunca lo he sido y nunca lo seré. Y si cree que puede deshacerse de mí así de fácil, se equivoca de lleno. La suegra la miraba desde abajo. En sus ojos no había ira, solo un frío cálculo. Ya veremos, dijo en voz baja. Ya veremos, Sofía. Sofía se dio la vuelta y entró en la casa. El corazón le latía desbocado. Algo iba a pasar. Algo malo. Lo sentía. Por la noche, cuando todos se fueron a dormir, Sofía no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza. Ya veremos. Cerca de la medianoche, Sofía oyó voces al otro lado de la pared. Javier y su madre hablaban de algo en voz baja, casi en susurros. Se acercó a la puerta y escuchó. Todo está listo, decía Isabel. Mañana en la cena. Mamá, no estoy seguro. No seas un blando, Javier. Ya lo hemos hablado. No hay otra salida. Pero si ella se entera, no se enterará. Todo saldrá bien. Confía en mí. Sofía se apartó de la puerta. El corazón se le encogió. Todo está listo. Mañana, en la cena. No hay otra salida. Estaban planeando algo, los dos, Javier y su madre. Algo que debía suceder mañana, algo malo. Sofía volvió a la cama, pero no pudo dormir. Hasta el amanecer yació con los ojos abiertos, pensando, mañana es el cumpleaños de mi padre, la cena de celebración, y en esa cena va a pasar algo que lo cambiará todo. No sabía qué, pero estaba preparada para cualquier cosa. No era una sufridora. Nunca lo había sido y nunca lo sería. Y si alguien pensaba que podía doblegarla, se equivocaba de lleno. La mañana del domingo comenzó con el olor a repostería recién hecha. Su madre se había levantado al alba y ya estaba en la cocina, horneando empanadas, preparando ensaladas, poniendo la mesa de fiesta. El cumpleaños de su marido era un asunto serio. Sofía apenas había dormido. Toda la noche, las palabras que había escuchado tras la puerta daban vueltas en su cabeza. Todo está listo. Mañana en la cena. No hay otra salida. ¿Qué habían tramado? ¿Qué iba a pasar hoy? Bajó a la cocina sobre las 8. Su madre ya había amasado la masa y ahora la extendía para una empanada de atún. Buenos días, hija. ¿Has dormido bien? Más o menos, mintió Sofía. Déjame que te ayude. Ayúdame, ayúdame. Hay que pelar patatas para la tortilla, rallar zanahoria. Vendrán bastantes invitados. Hay mucho que cocinar. Trabajaron en silencio, a 4 manos. Su madre tarareaba algo en voz baja. Sofía pelaba las verduras mecánicamente mientras pensaba. Tengo que estar alerta, vigilar cada movimiento de Isabel, no perderla de vista ni un segundo. Sobre las 9, su padre se asomó a la cocina. Buenos días, mis cocineras. ¿A qué huele tan bien? A empanadas, Esteban, tus favoritas, de atún y de pisto. Valentina, eres un tesoro. Besó a su mujer en la mejilla y le guiñó un ojo a su hija. Sofía le devolvió la sonrisa, pero le salió forzada. ¿Qué pasa, Sofía?, notó su padre. ¿Estás algo seria? Todo bien, papá, es que no he dormido bien. Ajá. Y yo que pensaba que era por nuestros invitados de la capital. Sofía guardó silencio. Su padre, como siempre, la calaba. Bueno, no os molesto, voy a revisar la barbacoa. Para la comida habrá unas chuletas que os chuparéis los dedos. Se fue al patio. Su madre suspiró. Sofía, veo que algo no va bien. ¿No quieres contármelo? Mamá, de verdad. Todo está en orden. Es por la madre de Javier. Ayer estuvo toda la tarde muy rara. Demasiado amable. No me fío de esa gente. Yo tampoco me fío. Su madre dejó el rodillo y se volvió hacia su hija. Sofía, sé que no te quiere. Sé cómo te trata. Tu padre me contó lo que le dijiste. ¿Papá te lo ha contado? Llevamos 35 años casados. No tenemos secretos. Sofía bajó la mirada. No quería cargar a su madre con sus problemas antes de la fiesta. Mamá, mejor no hablemos de esto hoy. Hoy es el día de papá. No quiero estropearlo. De acuerdo, hija. Pero que sepas que si esa mujer dice una sola palabra en tu contra, no me callaré. Me da igual lo que piense de sí misma. Gracias, mamá. Se abrazaron. Un abrazo corto pero cálido. Venga, a trabajar. Los invitados llegan a las 2 y todavía nos queda mucho por hacer. Sobre las 10 apareció Isabel en la cocina. Ya estaba completamente arreglada, peinada, maquillada y con un vestido elegante. Buenos días, canturreó con voz melosa. ¿En qué puedo ayudar? Su madre y Sofía intercambiaron una mirada. Gracias, Isabel, ya nos apañamos. ¿Qué va, qué va? No he venido solo de visita. Quiero ser útil. Inspeccionó la cocina con la mirada de una dueña y frunció el ceño.
Aunque claro, esto es un poco estrecho. En mi cocina una se puede mover, pero aquí, bueno, nos las arreglaremos. En mi cocina. Sofía apretó los dientes. Su suegra no podía ni ofrecer ayuda sin lanzar una pulla. ¿Por qué no descansa un rato?, sugirió su madre. Hace buen día. Puede sentarse en el patio. No, quiero ayudar. Isabel cogió un cuchillo y se acercó a los tomates. Dejadme que corte la ensalada. La ensalada ya está hecha. Entonces la suegra miró a su alrededor. Ah, el zumo. Vais a poner zumo en la mesa, ¿verdad? Dejadme que lo eche en las jarras. El zumo está en la despensa, dijo su madre. De manzana, casero, 3 botellas. Maravilloso. Voy a por ellas. Isabel salió de la cocina con aire satisfecho. Sofía la siguió con la mirada. Qué rara está hoy, comentó su madre, nerviosa como si estuviera sentada sobre alfileres. Ya ves. Sofía no le contó sus sospechas, pero decidió que controlaría personalmente ese zumo. La suegra volvió 5 minutos después, con 2 botellas de zumo de manzana. No he encontrado la tercera, informó. Se habrá rodado a algún rincón. No pasa nada, con 2 es suficiente, dijo su madre. Isabel dejó las botellas en la mesa y se puso a abrirlas. Le temblaban ligeramente las manos, de emoción, de expectación. Sofía observaba cada uno de sus movimientos. ¿Tenéis unas jarras bonitas?, preguntó la suegra. No vamos a servir lo de las botellas, ¿verdad? Hay unas de cristal tallado de la abuela en el aparador. Ah, cristal. Fantástico. Sacó 2 jarras altas con un diseño tallado y empezó a verter el zumo. Sus movimientos eran cuidadosos, incluso excesivamente cuidadosos. Sofía no le quitaba ojo de encima, pero no notó nada sospechoso. Isabel simplemente vertió el zumo en las jarras, las tapó y las metió en la nevera. «Listo», anunció con una sonrisa. ¿Algo más? Gracias, nada más. Descanse. La suegra se encogió de hombros y salió. Sofía respiró hondo. ¿Y si se estaba sugestionando? ¿Y si aquella conversación trataba de otra cosa? Pero su intuición le decía, no, aquí hay algo raro. Hacia el mediodía, la casa se llenó de ruido. Llegaron los invitados. Los vecinos con una botella de vino casero, su tía Clara con una tarta, su tío Miguel con su mujer, y los compañeros de su padre del taller. Un grupo pequeño, unas 15 personas. A su padre no le gustaban las multitudes. Javier ayudaba a colocar las sillas y a mover las mesas. Estaba inusualmente callado y evitaba mirar a Sofía a los ojos. ¿Todo bien?, le preguntó ella, interceptándolo en el pasillo. Sí, claro, solo estoy cansado del viaje. Javier, ¿podemos hablar? Luego, ¿vale? Ahora no hay tiempo. Se fue, dejándola sola en el pasillo. Sofía lo miró alejarse, y sintió que algo se había roto entre ellos. Quizá hacía mucho tiempo, pero solo ahora se daba cuenta. A las 2, la mesa estaba puesta. Mantel blanco, vajilla de fiesta, un ramo de dalias en el centro. Su madre se había esmerado. Ensaladas, aperitivos, platos calientes, empanadas, todo lo que le gustaba a su padre. Los invitados se sentaron y empezaron los brindis. «Por el cumpleañero», proclamó su tío Miguel. «Por Esteban, que cumpla 100 años más». «Gracias, Miguel. 100 son muchos, pero 20 más espero vivir». Risas, tintineo de copas, ambiente festivo. Sofía estaba sentada junto a Javier frente a Isabel. La suegra estaba en su salsa. Bromeaba, reía, participaba en los brindis. La invitada perfecta. Demasiado perfecta. Después del plato principal, su madre propuso una pausa. «Vamos a descansar un poco. Pronto cortaremos la tarta». Los invitados se levantaron de la mesa. Algunos salieron a fumar, otros a pasear por el jardín. Su tía Clara fue a ayudar a su madre en la cocina. Sofía se quedó en la mesa. Necesitaba pensar. Habían pasado varias horas y no había ocurrido nada. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si aquella conversación nocturna trataba de algo completamente diferente? Sofía sonó la voz de su suegra. «¿Me ayudas?» Isabel estaba junto al aparador con una bandeja en las manos. «¿Con qué?» «Hay que servir el zumo a los invitados. Tu madre solo tiene 2 jarras. Es incómodo. Vamos a echarlo en vasos y los repartimos». «Vale». Sofía se levantó y se acercó al aparador. La suegra ya estaba sacando los vasos. Simples. De cristal. Todos iguales. 6. Coge la jarra de la nevera, ordenó Isabel. Yo mientras limpio los vasos. Sofía fue a la cocina, abrió la nevera y sacó la jarra de zumo. Cuando volvió, la suegra ya había colocado los vasos en fila sobre la bandeja. «Venga», sírvelo, dijo. «Y yo lo llevo». Sofía empezó a servir el zumo. La suegra estaba a su lado, observando atentamente el proceso. «Este vaso es para mí», dijo de repente Isabel, señalando el de la izquierda. «Échame un poco menos, que estoy a dieta». «De acuerdo».
Y este, señaló con el dedo un vaso a la derecha. Para ti. Llénalo hasta arriba. ¿Te encanta el zumo de tu madre, a que sí? ¿Cómo lo sabía? Sofía nunca se lo había contado. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo Javier. Dice que de pequeña te encantaba. Sofía guardó silencio y llenó de zumo el vaso indicado, hasta el borde. Perfecto, Isabel sonrió. Ahora, los demás. Cuando todos los vasos estuvieron llenos, la suegra cogió la bandeja. Yo los llevo. ¿Y tú mientras? Miró a su alrededor. ¡Ay! Se nos han olvidado las servilletas. Tráelas de la cocina. ¿Hay servilletas en la mesa? No, esas son de papel. Hacen falta de tela, de las bonitas. Tu madre dijo que estaban en la cómoda. Sofía dudó. No quería irse ahora. ¿A qué esperas? La apremió la suegra. Venga. Ve. Yo mientras los coloco. No había más remedio. Sofía fue a la habitación a por las servilletas. La cómoda estaba en el dormitorio de sus padres. Abrió el cajón de arriba. Vacío. El del medio ropa de cama. El de abajo. Ahí estaban, las servilletas. Blancas, de lino, con un bordado. Cogió un fajo y volvió al salón. Isabel ya había colocado los vasos en la mesa. Un vaso para cada invitado perfectamente alineado. El vaso de Sofía estaba en su sitio, lleno, tal como ella lo había servido. Muy bien, así me gusta, la elogió la suegra. Pon las servilletas y siéntate. Ahora volverán los invitados. Sofía puso las servilletas y se sentó en su sitio. Cogió el vaso de zumo, se lo llevó a los labios y se detuvo. Algo no cuadraba. Miró el vaso. Un vaso normal. Un zumo normal. Nada sospechoso. Pero Sofía recordó que, cuando había servido el zumo, su vaso tenía un pequeño arañazo en el fondo. Lo había notado de pasada al poner el vaso en la bandeja. Ahora, el arañazo no estaba. Era otro vaso. El corazón le dio un vuelco. Sofía dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Isabel había cambiado los vasos. Mientras ella iba a por las servilletas, los había cambiado. ¿Por qué? La respuesta era obvia. En ese vaso había algo que no estaba en los demás. Sofía miró de reojo a su suegra. Estaba sentada enfrente, observándola con una expectación mal disimulada. En sus labios jugaba una ligera sonrisa. Espera. Espera a que beba. Los invitados empezaron a volver, a sentarse, a coger los vasos de zumo, agradeciendo a los anfitriones. ¿Qué zumo más rico?, elogió su tía Clara. Valentina, ¿lo has hecho tú? Yo misma, Clara. Manzanas de nuestro huerto. Tengo que apuntarme la receta. Sofía no bebía. Estaba sentada, con el vaso en las manos, pensando febrilmente. ¿Qué había en el zumo? ¿Veneno? No, demasiado radical. ¿Somníferos? ¿Para qué? ¿Un laxante? Un laxante, claro. Encajaba perfectamente en el plan de Isabel. Avergonzar a su nuera delante de sus propios padres en el cumpleaños de su padre, con invitados. Un pequeño bochorno tras el cual no querría volver a aparecer por allí. A eso se refería la suegra en su conversación nocturna. Sofía miró a Isabel. Seguía sonriendo, pero en sus ojos había aparecido la impaciencia. «¡Bebe ya! ¡Bebe!». Sofía le devolvió la sonrisa. Tranquila, segura. Y tomó una decisión. «¡Uy! ¿Qué bochorno hace aquí?», exclamó, abanicándose con la mano. «¿Podemos abrir la ventana?». «Claro, hija». Su madre se levantó y fue hacia la ventana. Otros la siguieron. Su tío Miguel quiso ver los rosales de su madre desde la ventana. Su tía Clara recordó que quería hacer una foto a las dalias. Los vecinos salieron al patio a fumar. En un minuto, en la habitación solo quedaron tres: Sofía, Javier e Isabel. La suegra no se movió de su sitio, sentada, mirando a su nuera. «¿Pasa algo con el zumo?», preguntó con voz melosa. «No bebes. Solo espero a que vuelvan todos. Quiero brindar por papá». «¡Qué hija tan atenta!». En la voz de la suegra se oía la burla. Claramente disfrutaba del momento. Javier estaba sentado a su lado, con la vista fija en el móvil, fingiendo que la cosa no iba con él. Javier llamó a Isabel. «Hijo, ven aquí. Ayuda a mamá a levantarse, que se me han dormido las piernas». Javier se levantó a regañadientes y se acercó a su madre. Ella se apoyó en su brazo y empezó a incorporarse. Lentamente, con gemidos exagerados. Sofía aprovechó el momento. Un solo movimiento y los vasos cambiaron de lugar. Su vaso estaba ahora delante de Javier, el de él, delante de ella. Los vasos eran idénticos. Nadie se daría cuenta. «Uf, gracias, hijo». Isabel volvió a sentarse. «Hoy estoy hecha un trapo». Lanzó una mirada a la mesa. Los vasos estaban en su sitio, desde su punto de vista. Sofía cogió su nuevo vaso y dio un sorbo. Un zumo delicioso, puro,
sin aditivos. Qué bueno, dijo mirando a su suegra a los ojos. El zumo de mi madre es el mejor. Isabel sonrió de oreja a oreja. Bebe, bebe, querida, que te viene bien. Los invitados empezaron a volver. Se sentaron. Cogieron sus vasos. Javier mecánicamente cogió el suyo, el que ahora estaba delante de él, y dio un gran trago. «¡Qué zumo más bueno, suegra!», dijo. «Es usted una artista». «Gracias». Javier, su madre, se sonrojó de placer. Isabel miraba a Sofía y esperaba. Esperaba a que empezara el efecto. 5 minutos, contaba Sofía para sus adentros. Si era un laxante, el efecto sería rápido, en unos 5 o 10 minutos. Su padre levantó su copa. «Amigos, gracias por venir. Significa mucho para mí. Por vosotros, por mis seres queridos, por mi familia. Por ti, Esteban», corearon los invitados. Tintineo de copas, risas, felicitaciones. Sofía sonreía y asentía, pero con el rabillo del ojo vigilaba a su marido. Pasaron 3 minutos. Javier parecía normal. Comía ensalada, hablaba con el vecino, se reía de un chiste. Pasaron 5 minutos. Sofía notó que palidecía. Dejó el tenedor, se pasó una mano por la frente. «¡Qué calor hace!», murmuró. «Abre otra ventana», sugirió su madre. «No, gracias. Yo... ahora vuelvo». Se levantó de la mesa y se dirigió a paso rápido hacia el baño. Isabel frunció el ceño. Miró a Sofía, que comía tranquilamente su ensalada. Luego al sitio vacío de Javier, y de nuevo a Sofía. «¿Qué le pasa a Javier?», preguntó. «No sé, quizá el calor». Desde el pasillo se oyó el sonido de una puerta al cerrarse. Luego silencio. Pasó 1 minuto. 2, 3. Javier no volvía. Isabel empezó a removerse en su silla. «Voy a ver qué pasa», dijo. Y se levantó. Sofía la siguió con la mirada. La suegra cruzó rápidamente el pasillo y desapareció tras la esquina. 1 minuto después, se oyó su grito ahogado. «Javier, hijo, ¿qué te pasa?». Los invitados se callaron, intercambiando miradas. «¿Qué ocurre?», preguntó su padre. Sofía se encogió de hombros. «No sé, quizás se ha encontrado mal». Se levantó y fue hacia el pasillo. Otros la siguieron. Isabel estaba junto a la puerta del baño, golpeándola. «Javier, abre. ¿Qué pasa?». De detrás de la puerta llegaban unos sonidos muy característicos. «Mamá, vete», gimió Javier. «Estoy mal. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? Abre la puerta». «No puedo...». «La tripa...». Isabel palideció. Miró a Sofía con los ojos desorbitados. «Tú», susurró. «¿Qué has...?». «¿Yo?», preguntó Sofía con calma. La suegra abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Lo había entendido. Había entendido lo que había pasado. «Habrá que llamar a un médico», sugirió su madre, que había llegado detrás. «A lo mejor es una intoxicación». «¡No!», gritó Isabel. «No hace falta un médico. Es solo un desarreglo estomacal. Pasa a veces. Pero si está tan mal, se le pasará todo». Corrió hacia la puerta del baño. «Javier, hijo, aguanta. Esto acabará pronto». «Mamá». La voz de Javier era quejumbrosa, casi infantil. «Estoy muy mal». Lo sé, aguanta». Sofía observaba la escena. Por dentro sentía un vacío. Ni alegría, ni regodeo. Solo cansancio. Ahí estaba el momento de la verdad. Ahí estaba la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Javier lo sabía. Sabía del plan de su madre y no hizo nada. No la avisó, no la detuvo. Permitió que le echara un laxante en el zumo a su propia mujer. 8 años. 8 años había intentado salvar ese matrimonio, aguantando humillaciones, buscando compromisos, esperando algo mejor, y él, durante todo ese tiempo, había estado del lado de su madre. «Quizá los invitados podrían tomar un té mientras tanto», sugirió su padre, apareciendo en el pasillo. «Es un poco incómodo». Sí, se apresuró su madre. «Vamos, que corto la tarta». Los invitados, aliviados, volvieron al salón. Nadie entendía qué pasaba, pero todos se sentían incómodos. Sofía se quedó en el pasillo. Isabel también, vigilando a su hijo en la puerta del baño. «Has sido tú, ¿verdad?», siseó la suegra cuando se quedaron solas. «¿Qué vasos?», preguntó Sofía con inocencia. «No finjas. Te he visto». «¿Qué ha visto usted?». Isabel se ahogó de rabia. Tú le has echado a propósito». «¿A propósito qué? ¿Le he echado un laxante a mi propio marido? ¿Para qué iba a hacer yo eso?». La suegra abrió la boca y la cerró. Estaba atrapada en su propia trampa. Si decía la verdad, admitiría que había querido envenenar a su nuera. Si callaba, parecería que a Javier le había sentado mal algo sin más. «Exacto», Sofía sonrió. «No tengo ni idea de qué le ha pasado a Javier. Seguramente ha comido algo en mal estado».
Pagarás por esto, masculló Isabel. No te lo perdonaré. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo. Sofía se acercó a su suegra, tan cerca que podía ver cada arruga en su cuidado rostro. Isabel dijo en voz baja pero firme. 8 años he aguantado sus impertinencias. 8 años he intentado llevarme bien con usted. Pero todo tiene un límite. ¿Qué sandeces dices? Sé que echó algo en mi zumo. Sé que Javier estaba al corriente. Sé que lo planearon juntos. La suegra palideció. Eso no es verdad. Es la verdad. Oí su conversación anoche. Todo está listo. Mañana, en la cena. No hay otra salida. ¿Recuerda? Isabel guardó silencio. Le temblaban los labios. Quería avergonzarme delante de mis padres, continuó Sofía. Humillarme, pisotearme, para que nunca más volviera a aparecer por aquí, para que Javier se divorciara de mí y volviera con su mamita. Tú, no me interrumpa, no he terminado. Sofía respiró hondo. A partir de hoy, se acabó. No volveré a tener contacto con usted. Ni llamadas, ni visitas, nada. Para mí, usted ya no existe. No te atreverás. Javier no lo permitirá. Javier está ahora mismo en el baño gracias a su laxante. Creo que tendrá tiempo para pensar en su elección. De detrás de la puerta se oyó otro gemido. Isabel se giró hacia su hijo. Javier, mamá, ahora no gimió él. Sofía se dio la vuelta y se dirigió al salón. A su espalda oía las lamentaciones de su suegra, pero no se giró. Basta. 8 años eran suficientes. No era una sufridora. Nunca lo había sido y no pensaba empezar a hacerlo. En el salón los invitados tomaban té y comían tarta. Las conversaciones eran apagadas. Todos entendían que algo había pasado, pero no sabían qué. Sofía, ¿cómo está Javier?, preguntó su madre. No se encuentra bien. Tiene mal el estómago. Pobrecillo. ¿Le damos alguna medicina? Se le pasará solo. Sofía se sentó a la mesa y cogió un trozo de tarta. Estaba deliciosa, de chocolate, con rosas de crema, la receta estrella de su madre. ¿Y tú cómo estás?, preguntó su padre en voz baja, inclinándose hacia ella. Bien, papá. ¿Seguro? Sofía lo miró a los ojos. Seguro. Incluso mejor. Su padre asintió. Lo había entendido, a su manera, como un padre. Si necesitas algo, tu madre y yo estamos aquí. Lo sé, papá. Gracias. Javier apareció media hora después. Pálido, demacrado, con el pelo húmedo, seguramente se había lavado la cara. Detrás de él correteaba Isabel, sujetándolo por el codo. Javier, ¿quieres tumbarte?, se preocupaba ella. No hace falta, mamá. Estoy bien. Se sentó a la mesa, evitando mirar a Sofía, cogió un vaso de agua y dio un sorbo. ¿Cómo estás, yerno?, preguntó su madre con interés. ¿Mejor? Sí, gracias. Perdonad por estropear la fiesta. No has estropeado nada. Son cosas que pasan. Con la salud no se juega. Isabel se sentó en su sitio. Tenía cara de piedra. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Algo flotaba en el aire, tensión, cosas no dichas. Los invitados lo notaban y trataron de despedirse pronto. A las 6 de la tarde, todos se habían ido. Solo quedaba la familia. Sus padres, Sofía, Javier e Isabel. ¿Me ayudas a recoger la mesa?, le preguntó su madre a Sofía. Claro. Se fueron a la cocina. Isabel intentó seguirlas, pero su madre la detuvo. Usted descanse. Sofía y yo nos apañamos. Pero quiero ayudar. No hace falta. Son ustedes los invitados. La voz de su madre era fría. Seguramente ella también había intuido algo. En la cocina, Sofía lavaba los platos en silencio. Su madre guardaba las sobras en tuppers. Sofía dijo finalmente: ¿Qué ha pasado? Nada especial, mamá. No le mientas a tu madre. Veo que ha pasado algo. No eres tú. Sofía suspiró. No quería mentir, pero contar la verdad era difícil. Mamá, creo que he tomado una decisión. ¿Qué decisión? No voy a volver a tener contacto con Isabel. Nunca. Su madre se quedó quieta, con un tupper en las manos. ¿Qué ha hecho? Mamá. No quiero hablar de eso. No hoy. Sofía, por favor. Te lo contaré más tarde, te lo prometo. Su madre la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. De acuerdo. Pero que sepas que estoy de tu parte. Pase lo que pase. Lo sé, mamá, gracias. Terminaron de recoger en silencio. Cuando volvieron al salón, reinaba el silencio. Su padre estaba sentado en un sillón leyendo el periódico. Javier, en el sofá, absorto en su móvil. Isabel, enfrente, con la espalda recta y los labios apretados. Nos vamos ya, anunció Sofía. ¿Ya? Se apenó su madre. ¿Por qué no os quedáis a dormir? No, mamá. Tengo que volver a Madrid. Javier levantó la cabeza. Pensaba que nos íbamos mañana. Tú puedes quedarte. Yo me voy hoy.
¿Sola? Sí. Se hizo un silencio. Todos sintieron que tras esas simples palabras se ocultaba algo más. Sofía, ¿estás segura?, preguntó su padre con cautela. Segura, papá. Isabel abrió la boca para decir algo, pero Sofía se le adelantó. Que les vaya bien, Isabel. No hace falta que nos acompañen. Se dio la vuelta y salió de la habitación. A su espalda oyó voces. Su madre, su padre, Javier, pero no se giró. Sofía hizo las maletas en 5 minutos. Llevaba poco equipaje. Solo había venido para unos días. En la puerta la esperaba su padre. Hija, ¿seguro que no quieres contármelo? Más tarde, papá. Te lo prometo. ¿Te vas a divorciar? Sofía guardó silencio. No lo sé todavía, pero algo ha cambiado para siempre. Su padre la abrazó con fuerza. Un abrazo paternal. Decidas lo que decidas, tu madre y yo te apoyaremos. Recuérdalo. Lo recuerdo, papá. Gracias. Subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor, vio a sus padres en el porche, despidiéndose con la mano. Les devolvió el saludo y salió del patio. El viaje a Madrid duró 3 horas. Durante todo el trayecto pensó en sus 8 años de matrimonio, en las esperanzas que no se cumplieron, en el amor que se convirtió en costumbre, en el hombre que la traicionó por su mamita. No lloró. No había lágrimas, solo cansancio y un extraño alivio, como si se hubiera quitado de encima un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Sobre las 10 de la noche, llegó a casa. El piso vacío la recibió con silencio. Deshizo la maleta, se duchó, se metió en la cama, pero no pudo dormir. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Tenemos que hablar. Sofía miró la pantalla. La miró durante mucho tiempo. Luego escribió una respuesta. Mañana. Hoy no. Y apagó el teléfono. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba al borde de un precipicio mirando hacia abajo. En el abismo se arremolinaba la niebla. Detrás, alguien la llamaba por su nombre. Pero ella no se giraba. Y entonces, saltó. No hacia abajo, sino hacia adelante, y descubrió que podía volar. Se despertó con el alba. Fuera, comenzaba un nuevo día. Un nuevo día de una nueva vida. Javier llegó sobre el mediodía. Sofía ya lo esperaba, serena, tranquila, preparada para la conversación. Hola, dijo él, entrando en el piso. Hola. Se sentaron en el salón. Uno frente al otro, como extraños. Sofía, Espera. Primero hablo yo. Javier guardó silencio. Sé que tu madre echó un laxante en mi zumo, dijo Sofía con voz firme. Sé que tú estabas al corriente. Sé que lo planeasteis juntos. Sofía, eso no es así. No me mientas. Oí vuestra conversación. Todo está listo. Mañana. En la cena. No hay otra salida. Javier palideció. ¿Estabas escuchando? Lo oí por casualidad. Pero eso no es lo importante. Lo importante es otra cosa. Hizo una pausa. 8 años, Javier. 8 años he intentado ser una buena esposa. He aguantado las humillaciones de tu madre. He buscado compromisos. He esperado que algún día te pusieras de mi lado. Pero nunca lo hiciste. Sofía, No me interrumpas. Anteayer, tu madre intentó envenenarme. No con veneno, con un laxante. Quería avergonzarme delante de mis padres en el cumpleaños de mi padre. Y tú lo permitiste. Yo no sabía que... Lo sabías. Lo sabías. Y callaste. Eso es aún peor. Javier bajó la cabeza. Sofía, perdóname, no quería. ¿Qué no querías? ¿No querías que me enterara? ¿No querías que el plan fracasara? No quería que saliera así. ¿Y cómo querías que saliera? ¿Que me hiciera mis necesidades encima delante de los invitados y me muriera de vergüenza? ¿Que no volviera a visitar a mis padres nunca más? ¿Que me divorciara de ti y dejara el sitio libre para alguna ama de casa sumisa, como dice tu mamita? Javier guardaba silencio. Contesta. No lo sé. Mamá dijo que era la única manera. ¿Manera de qué? De salvar nuestro matrimonio. Sofía se echó a reír. Una risa amarga, sin alegría. ¿Salvar el matrimonio? ¿Avergonzándome? ¿Humillándome? ¿Pisoteándome? Mamá decía que eras demasiado independiente, que había que ponerte en tu sitio, que después de esto cambiarías. ¿Cambiar? ¿Cambiar cómo? ¿Doblega, sumisa, conveniente? ¿No? ¿No así? Exactamente así, Javier. Tu madre quería doblegarme, y tú la ayudaste. Él levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Sofía, te quiero. De verdad que te quiero. Eso no es amor. Una persona que quiere no traiciona, no permite que su madre humille a su mujer, no participa en conspiraciones contra su propia familia. Me equivoqué. Lo entiendo. Ahora. ¿Ahora? ¿Y antes no lo entendías? Javier calló. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, continuó Sofía.
No es el laxante en el zumo. No es el plan de tu madre. Ni siquiera que lo supieras y callaras. Lo más doloroso es que todavía la defiendes. No la defiendo, la defiendes. Incluso ahora, cuando todo ha salido a la luz, dices, mamá dijo, mamá quería, mamá pensaba, como si ella tomara las decisiones y tú fueras un mero ejecutor. Pero es que es verdad. No, Javier, no es verdad. Eres un hombre adulto, tienes 38 años, tú tomas tus propias decisiones. Y ayer tomaste la decisión de traicionarme. Sofía, por favor, no he terminado. Yo también he tomado una decisión. Con tu madre no vuelvo a tener ningún tipo de contacto. Ni llamadas, ni visitas, nada. Para mí, ya no existe. Eso es imposible. Es posible, y no es negociable. Pero es mi madre. Y yo era tu mujer. 8 años. Javier, 8 años he estado en segundo plano después de tu mamita. Basta. Se levantó. Tienes una elección. O pones límites con tu madre e intentamos salvar el matrimonio, o sigues siendo el niño de mamá, y entonces no tenemos nada que hacer juntos. Sofía, ¿es un ultimátum? Sí, es un ultimátum. Estoy harta de medias tintas y de compromisos. Es hora de decidirse. Javier se quedó inmóvil. En su rostro se reflejaba la confusión, el miedo, el desconcierto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Piensa, pero no tardes. Se me ha acabado la paciencia. Se dirigió a la puerta. Sofía, espera. ¿Qué? Yo... De verdad te quiero. Sofía se giró. Si me quieres, demuéstralo. No con palabras, con hechos. Y salió de la habitación. Los 3 días siguientes transcurrieron en silencio. Javier durmió en el salón, Sofía en el dormitorio. Apenas hablaban. Isabel llamaba cada día. Sofía no cogía el teléfono. Javier hablaba con ella de forma breve, monosilábica. Sofía no preguntó de qué. Al cuarto día, Javier fue a hablar con ella. He hablado con mi madre, dijo. Le he dicho que ha cruzado la línea, que esto no puede seguir así. ¿Y qué ha respondido? Ha gritado, ha llorado, me ha acusado, ha dicho que soy un traidor y que tú me has lavado el cerebro. Era de esperar, pero no he cedido. Le he dicho que si no cambia su actitud hacia ti, limitaré el contacto. Sofía lo miró. ¿Lo dices en serio? En serio. ¿Y cómo ha reaccionado? Me ha colgado. No ha vuelto a llamar desde entonces. Sofía guardó silencio. No sabía qué decir. Sofía. Javier se acercó. Sé que la he fastidiado, sé que te he traicionado, pero quiero arreglarlo. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrarte que he cambiado, que te elijo a ti. Lo miró, al hombre con el que había vivido 8 años. Guapo, exitoso, inteligente y tan débil. Javier, una sola conversación no es suficiente. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo. Tu madre intentará recuperar el control. Manipulará, presionará, amenazará. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a eso? Estoy dispuesto. ¿De verdad? Sí. Estoy harto de estar en medio, harto de estar dividido. Quiero una familia normal contigo. Sofía suspiró. No lo sé, Javier. Sinceramente, no lo sé. La confianza no se recupera en un día. Lo entiendo. Dame tiempo. Danos tiempo. Lo miró durante un largo rato, pensando. De acuerdo, dijo finalmente. Pero con condiciones. Las que sean. Primero, con tu madre no tengo ningún contacto. Si viene de visita, yo me voy. Aceptado. Segundo, no hablas de nuestra relación con ella. Nada. Nunca. Aceptado. Tercero, si vuelve a intentar algo parecido, nos divorciamos sin más discusión. Javier asintió. Aceptado. Entonces, intentémoslo. La abrazó con cuidado, con inseguridad. Gracias, susurró. Gracias por darme una oportunidad. Sofía no respondió. No estaba segura de estar haciendo lo correcto, pero decidió intentarlo. Una cosa sabía con certeza. Con Isabel, todo había terminado para siempre. No era una sufridora, y no pensaba volver a hacerlo. Pasó un mes. Octubre llegó lluvioso y frío. Fuera, las gotas golpeaban monótonamente el cristal. El cielo estaba cubierto de nubes grises y parecía que el sol se había olvidado del camino a Madrid. Sofía estaba sentada en la cocina con una taza de té frío, mirando la lluvia. Los pensamientos fluían lentamente, viscosos, como esas interminables corrientes de agua por la ventana. Un mes entero intentando vivir de una manera nueva, sin Isabel en su vida, sin sus llamadas, sus visitas, sus comentarios venenosos. ¿Y saben qué? Resultó más fácil de lo que pensaba. La suegra realmente desapareció. No llamó, no escribió, no apareció. Ofendida, agazapada, preparando un nuevo plan.
Sofía no lo sabía y sinceramente no quería saberlo. Javier cumplió su palabra. Hablaba con su madre de forma esporádica y breve. No discutía con ella asuntos familiares. Llegaba a casa a tiempo. Se esforzaba. Pero algo seguía sin ir bien. Sofía lo sentía cada día. En sus miradas, en su silencio, en cómo apartaba la vista cuando ella entraba en la habitación. Javier estaba a su lado y, al mismo tiempo, en algún lugar lejano, físicamente presente pero mentalmente ausente. Intentó hablar con él varias veces. Javier, ¿qué pasa? Nada, todo normal. Estás como distante. Solo estoy cansado del trabajo. ¿Seguro? Seguro. Pero Sofía veía que no era cansancio. Era otra cosa. Algo de lo que él no quería hablar. Una tarde vio su teléfono por casualidad. Lo había dejado en la cocina al ir a ducharse. La pantalla se iluminó. Mensaje entrante. Mamá. Sofía no lo leyó. Se dio la vuelta, se puso a fregar los platos, pero sintió una punzada en el pecho. Seguía hablando con ella, a pesar de la promesa, a pesar de todo. Cuando Javier volvió, le preguntó, ¿te ha escrito tu madre? Él se sobresaltó, cogió rápidamente el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Sí, nada, preguntando qué tal. ¿Y qué le has respondido? Que todo bien. Y ya, mentía. Sofía lo sentía, pero no quiso presionar. Decidió esperar. No tuvo que esperar mucho. Una semana después, Javier llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía un aspecto extraño, alterado, nervioso, con manchas rojas en las mejillas. ¿Dónde estabas?, preguntó Sofía. En el trabajo, me he entretenido. ¿A las 10 de la noche? ¿Teníais mucho lío? Pasó a su lado hacia el dormitorio, sin besarla, sin abrazarla. Como un extraño, Sofía se quedó en el pasillo, luego fue tras él. Javier, tenemos que hablar. Mañana, estoy cansado. No, ahora. Él estaba sentado en la cama, quitándose los zapatos, sin levantar la cabeza. ¿De qué? De nosotros. De lo que está pasando. No pasa nada. Sí que pasa. Me estás mintiendo. Me mientes cada día. Javier se quedó paralizado con un zapato en la mano. Sofía, no estabas en el trabajo. He llamado a la oficina. No estabas allí desde las 6. Él levantó la cabeza. En sus ojos había miedo y algo más. Culpa. Estaba con mi madre. Sofía sintió que todo se derrumbaba en su interior. No por la sorpresa lo sospechaba, sino por oír la confirmación. Con tu madre, repitió. Después de todo lo que hizo, después de todas las promesas, llamó, llorando, diciendo que se moría de soledad, que soy su único hijo, que no puede vivir si la ignoro. ¿Y te lo creíste? Es mi madre, Sofía. No puedo simplemente... ¿Qué? ¿Cumplir tu palabra? ¿Proteger a tu familia? ¿Ser un hombre? Javier se levantó de un salto. No empieces. No empiezo. Termino. ¿Qué significa eso? Sofía lo miró, al hombre al que una vez había amado. Guapo, exitoso, y tan débil, tan patético. Significa que estoy cansada, Javier. Cansada de luchar por lo que deberías luchar tú. Cansada de estar en segundo plano. Después de tu mamita. No estás en segundo plano. Sí lo estoy. Siempre lo he estado y siempre lo estaré mientras no cortes el cordón umbilical. Sofía. Eso es injusto. ¿Injusto? Se rió. Injusto es que tu madre me eche un laxante en el zumo. Injusto es que mi marido lo sepa y calle. Injusto son 8 años de humillaciones intentando salvar una familia que a nadie, excepto a mí, le importa. A mí me importa. Te quiero. El amor no son palabras, Javier. Son actos. Y tus actos dicen todo lo contrario. Se dio la vuelta y salió del dormitorio. Sofía, espera. La alcanzó en el pasillo y la cogió del brazo. Por favor, hablemos. Ya hablamos hace un mes. Prometiste y has roto tu promesa. Lo arreglaré. No, Javier. No lo arreglarás. ¿Por qué no quieres arreglarlo? Quieres que todo siga como antes. Mamá contenta y la mujer en su sitio. Pero eso no puede ser. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya no quiero nada. Se soltó y fue a la cocina. Sacó una maleta del armario, la misma con la que había ido a casa de sus padres. ¿Qué haces? La voz de Javier tembló. Hago las maletas. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. De momento. ¿Sofía? ¿No lo hagas? Sí, Javier. Tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Él se quedó en la puerta, mirando cómo ella metía sus cosas en la maleta. Pálido, desconcertado. ¿Te vas? Sí. ¿Para siempre? No lo sé. De momento sí. ¿Y nosotros? Sofía se detuvo, lo miró. ¿Nosotros? Sois tú, yo y tu madre. Sois dos. Yo estoy sola. Me he cansado de ser la que sobra en este triángulo. ¿No sobras?
Javier, basta. Cada palabra que dices está vacía. Dices una cosa y haces otra. Ya no te creo. Cerró la cremallera de la maleta y se puso la chaqueta. Espera al menos hasta mañana, pidió él. Es de noche. No importa. Llegaré. Sofía. Calló, mirándola con una desesperación casi infantil. No quiero perderte. Entonces no deberías haberme traicionado. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El viaje al pueblo duró 4 horas. Los padres no se sorprendieron de su llegada. Le abrieron la puerta, la abrazaron, la hicieron pasar, sin preguntas, sin reproches. Acuéstate, hija, dijo su madre. Mañana será otro día. Gracias, mamá. Estamos a tu lado, siempre. Sofía se acostó en su antigua habitación, en su antigua cama. Allí nada había cambiado desde su infancia. Cerró los ojos y se quedó dormida al instante. Por la mañana tuvieron una larga conversación durante el desayuno. Sofía lo contó todo. El cumpleaños, el zumo, los vasos, el mes de intentos y la noche anterior. Su padre fruncía el ceño y apretaba los puños. ¡Vaya cabrones! No pudo contenerse cuando Sofía terminó. Los dos, la madre y el hijo. Esteban, no digas palabrotas, le riñó su madre. ¿Y cómo no voy a decirlas? 8 años amargándole la vida a nuestra niña. Papá, yo también tengo la culpa, dijo Sofía. Debería haberme ido antes. Tú no tienes la culpa. Amabas, querías una familia. Es normal. Normal es que te correspondan, y a mí, en el mejor de los casos, me toleraban. Su madre le cogió la mano. Sofía, ¿qué piensas hacer? No lo sé todavía. Supongo que pediré el divorcio. ¿Estás segura? Sí. No tiene sentido alargar esto. Javier no cambiará. Siempre elegirá a su madre. ¿Y si recapacita? Sofía negó con la cabeza. Mamá ha recapacitado 100 veces, y cada vez ha vuelto con su madre. Es un círculo vicioso. Su padre se levantó de la mesa. Hija, decidas lo que decidas. Te apoyaremos. Si quieres, quédate aquí todo el tiempo que necesites. Si quieres, te ayudamos a buscar un piso en Madrid. Lo importante es que seas feliz. Gracias, papá. ¿Y si ese? Se contuvo si a Javier se le ocurre venir aquí. ¿A montar un numerito? Hablaré con él de hombre a hombre. Papá, no hace falta. Hace falta. Hacía falta desde hace mucho tiempo. Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa sincera. Os quiero. Y nosotros a ti, hija. Siempre. Javier llamó 3 días después. Sofía miró la pantalla durante un rato y finalmente respondió. Diga. Sofía, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás con tus padres? Sí. ¿Podemos hablar? Habla. Hubo una pausa. He pensado mucho estos 3 días. Casi no he dormido. Y tenías razón en todo. Soy el niño de mamá. Un calzonazos. Un cobarde. Sofía guardó silencio. Llamé a mi madre, continuó Javier. Le dije que nos divorciábamos. ¿Se lo dijiste? Sí. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Qué? Que ya era hora. Que no te merecías. Que por fin sería libre. Sofía sonrió con ironía. Era de esperar. ¿Y tú qué le dijiste? La mandé a la mierda. Por primera vez en mi vida. Le dije que había destrozado mi matrimonio. Que por su culpa había perdido a la única mujer a la que he querido. Que no quería volver a verla. Sofía no daba crédito a sus oídos. ¿En serio? En serio. Ella, por supuesto, se puso histérica. Gritó que era un desagradecido, que había dedicado su vida a mí, que la estaba matando. Pero no cedí. Por primera vez, no cedí. Javier, Sofía, sé que es tarde. Sé que ya no me crees, y haces bien. Pero quiero que lo sepas. Me he dado cuenta. De verdad. No sé si cambiará algo, pero tenía que decírtelo. Escuchaba su voz, cansada, rota, y no sabía qué sentir. ¿Alegría? ¿Alivio? ¿Pena? Javier, no voy a volver. Lo sé. No es porque no te quiera. Te quise. Durante mucho tiempo. Pero se me acabó. ¿Entiendes? Entiendo. Necesito seguir con mi vida. Sin ti, sin tu madre. Simplemente vivir. Lo entiendo. Pausa. Gracias por decírmelo, dijo Sofía. Lo de tu madre. Es importante. Sí. Lástima que sea demasiado tarde. Lástima. Sofía, de verdad te quise. Simplemente no supe demostrarlo. Lo sé. Adiós, Javier. Adiós. Colgó y se quedó sentada con el teléfono en la mano. Fuera. Brillaba el sol, por primera vez en muchos días. El divorcio se formalizó 3 meses después. Rápido. Sin escándalos. Javier no reclamó bienes. Le dejó a Sofía el piso y el coche. Ella no reclamó su dinero. Solo se llevó lo suyo. Isabel nunca apareció.
Ni una llamada, ni una carta. Seguramente decidió que su nuera, ahora ex nuera, ya no merecía su atención. Y gracias a Dios, Sofía se quedó a vivir en Madrid. El trabajo, los amigos, la ciudad, todo la retenía allí. Pero cada fin de semana iba a ver a sus padres, ayudaba a su madre en el huerto, escuchaba las historias de su padre, respiraba aire puro. Sofía, ¿no has pensado en volver a casarte?, le preguntó su madre con cautela un día. Mamá, acabo de divorciarme. ¿Y qué? Eres joven, guapa, tienes toda la vida por delante. Algún día. Ahora no. Lo importante es que no te cierres. No todos los hombres son como Javier. Lo sé, mamá. Y realmente lo sabía, solo que aún no estaba preparada. En primavera, Sofía se apuntó a clases de italiano. Hacía tiempo que soñaba con aprenderlo, y por fin encontró el momento. Las clases eran por la tarde, en un grupo pequeño. El profesor, un chico joven llamado Adrián, acababa de volver de una estancia en Roma. «Tienes muy buena pronunciación», le dijo después de la primera clase. ¿Habías estudiado antes? No, es que me gustan los idiomas. Se nota. Si quieres, puedo darte material extra. Películas, podcasts, te lo agradecería. Empezaron a hablar. Primero de los estudios, luego de cualquier cosa. Un café después de clase, paseos por el Madrid nocturno, conversaciones sobre todo y sobre nada. Adrián era diferente, nada que ver con Javier. Abierto, alegre, independiente. Se ganaba la vida por sí mismo, tomaba sus propias decisiones, construía su propia vida. Sus padres vivían en Zaragoza. Los veía un par de veces al año y no lo consideraba una tragedia. ¿Y no los echas de menos?, preguntó Sofía. Sí, pero cada uno tiene su vida. Ellos lo entienden. ¡Qué suerte! ¿Por qué? No todos los padres lo entienden. Él no insistió. Simplemente asintió y cambió de tema. Sofía se lo agradeció. Para el verano, ya salían juntos. Con cuidado, sin prisas. Sofía tenía miedo de repetir los errores del pasado. Adrián no la presionaba. Estoy bien contigo, le dijo un día. No necesito nada más. Yo también. Pues estemos juntos, sin obligaciones, sin planes, simplemente juntos. Trato hecho. Sus padres conocieron a Adrián en julio. Fue al pueblo con Sofía para el cumpleaños de su madre. Su padre lo examinó de arriba a abajo y carraspeó. Bueno, al menos parece una persona decente, no como el anterior. «Papá», protestó Sofía. «¿Qué?» «Digo la verdad». Adrián se echó a reír. «Esteban, intentaré estar a la altura. Ya veremos, ya veremos». Pero se notaba que a su padre le había caído bien. Y a su madre también. «Es un buen chico», le susurró a Sofía en la cocina. «No lo dejes escapar». «Mamá, acabamos de empezar a salir». «¿Y qué? Yo me casé con tu padre a los 3 meses. Y mira, 36 años juntos. Eran otros tiempos. Los tiempos son diferentes. Las personas son las mismas. Cuando encuentras a tu persona, lo sientes». Sofía guardó silencio. No estaba segura de que Adrián fuera su persona, pero a su lado se sentía bien, y por ahora, eso era suficiente. En otoño, justo un año después del fatídico cumpleaños, Sofía volvió a casa de sus padres, sola. Adrián se había ido a una conferencia en Milán. Por la tarde estaban los tres sentados en la terraza, tomando un té. Septiembre había sido cálido, casi veraniego. «Ha pasado un año», dijo su madre pensativa. «Qué rápido». «Ya ves», su padre asintió. «¿Cuántas cosas han pasado?» Sofía los miraba, más mayores, con más canas, pero tan suyos, y sentía que el corazón se le llenaba de calidez. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», se sorprendió su madre. «Por todo. Por estar a mi lado. Por apoyarme. Por no juzgarme. Hija, somos una familia. ¿Cómo iba a ser de otra manera? A veces es de otra manera. Lo he visto». Su padre le cubrió la mano con la suya. «Sofía, eres nuestro orgullo. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Pase lo que pase, recuérdalo». «Lo recuerdo, papá». Se quedaron en silencio, mirando cómo se ponía el sol. Rojo, enorme. Descendía lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. «Qué bonito», susurró su madre. «Sí, mucho». Sofía pensaba en el año que había pasado, en todo lo que había superado, el dolor, la decepción, la soledad, y en lo que había ganado a cambio, la libertad, la calma, a sí misma. Ya no era la mujer de Javier, ni la nuera de Isabel, ni parte de una historia ajena. Era simplemente Sofía, la hija de sus padres, una mujer que se valora. Y eso era lo mejor que le podía haber pasado. La llamada fue inesperada. Sofía miró la pantalla. Número desconocido.
Dígame. Sofía. La voz era de una mujer que no conocía. Soy Lourdes, la vecina de Isabel. El corazón le dio un vuelco. ¿Ahora qué? La escucho. Me da apuro llamar, pero Isabel está en el hospital. Un ictus. Los médicos dicen que es grave. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Pidió que la llamara a usted. Antes de... Bueno, ya me entiende. Sofía guardó silencio. ¿Hola? ¿Me oye? La oigo. ¿Entonces vendrá? Sofía quiso decir que no. Quiso colgar y olvidar esa llamada. Aquella mujer, su ex-suegra, había hecho todo lo posible por destrozarle la vida. ¿Por qué iba a ir a verla ahora? Pero algo la detuvo. ¿En qué hospital está? En el Gregorio Marañón, en la UCI. De acuerdo, iré. Colgó y miró a sus padres. Habían oído la conversación. ¿Vas a ir? Preguntó su padre. Sí. ¿Para qué? No lo sé. Supongo que para cerrar el capítulo. Su padre carraspeó. Palabras muy finas, pero en el fondo tienes razón. Ve, pero no dejes que te vuelva a hacer daño. No lo haré, papá. Ya no soy la misma. Llegó al hospital 2 horas después. La UCI estaba en la tercera planta. No querían dejarla pasar, pero ella insistió. Me ha llamado ella. Avise al médico, por favor. 10 minutos después, la acompañaron a un box. Isabel yacía en la cama, conectada a goteros y monitores. Más delgada, pálida, con las mejillas hundidas. A Sofía le pareció una anciana, aunque solo tenía 65 años. ¿Has venido?, susurró la suegra al verla. Su voz era débil, apenas audible. Has venido. No pensé que vendrías. Yo tampoco. Sofía se sentó en una silla junto a la cama. Miraba a la mujer que durante tantos años le había amargado la vida y no sentía nada, ni rabia, ni pena, vacío. ¿Para qué me ha llamado? Isabel cerró los ojos. Le temblaban los labios. Quería decirte que lo siento. Sofía no dio crédito a sus oídos. ¿Qué? Perdóname. Por todo. La suegra abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Me equivoqué. Todo el tiempo. Desde el principio. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque me muero. Los médicos no lo dicen, pero lo sé. Lo siento. Sofía guardó silencio. Quería lo mejor para Javier. Creía que lo protegía de ti, de todos. Y en realidad... Empezó a toser en realidad. Lo destrocé todo. Su vida, la tuya, la mía. Es verdad. Lo sé. Ahora lo sé. Extendió una mano delgada, con las venas marcadas. Perdóname, Sofía. Por favor. Sofía miró esa mano. La mano que había echado laxante en su zumo. La mano que le había señalado la puerta. La mano que le había robado 8 años de su vida. Y la cogió. La perdono. Isabel rompió a llorar, en silencio, sin hacer ruido. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y se perdían en su pelo cano. Gracias. Susurró. Gracias. No lo hago por usted, dijo Sofía. Lo hago por mí, para poder pasar página. Lo entiendo, y eso no significa que lo haya olvidado. No lo he olvidado ni lo olvidaré. Pero el odio es una carga demasiado pesada. No quiero seguir llevándola. Isabel asintió. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Lo vi y me dio miedo. ¿Miedo? Miedo de que me quitaras a Javier. De que te quisiera más a ti que a mí. Una tontería, ¿verdad? Sí, una tontería. Un hijo no debería tener que elegir entre su madre y su mujer. Ahora lo entiendo. Tarde, pero lo entiendo. Más vale tarde que nunca. La suegra sonrió débilmente. Ni siquiera ahora estás enfadada. No tiene sentido enfadarse con una moribunda. Gracias por tu sinceridad. Sofía estaba cansada. Tengo que irme. Espera. Isabel le apretó la mano. Javier, ¿cómo está? No lo sé. No hablamos. Está solo. Completamente solo. Lo aparté de mí después del divorcio. Lo culpé. Le grité. Dejó de llamar. Ese no es mi problema. Lo sé. Pero, ¿podrías llamarlo? ¿Decirle que estoy aquí? Sofía dudó. Por favor. La voz de la suegra era apenas audible. Mi última petición. De acuerdo, lo llamaré. Se soltó y se dirigió a la puerta. Sofía. Se giró. Sé feliz. Te lo mereces. Sofía asintió y salió. En el pasillo se apoyó en la pared y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. Le temblaban las manos. La había perdonado. De verdad. No por Isabel, sino por ella misma. Para soltar por fin el pasado y seguir adelante, llamó a Javier desde el coche. Respondió al instante, como si estuviera esperando. Sofía. Hola. Tu madre está en el hospital. En el Gregorio Marañón, en la UCI. Un ictus. ¿Qué? Me pidió que te llamara. Hubo una pausa larga y pesada. Gracias por decírmelo. De nada.
Sofía, ¿cómo estás tú? Bien. De verdad, me alegro. De verdad. Adiós, Javier. Adiós. Colgó y arrancó el coche. Por delante tenía el camino a casa. Por delante tenía la vida. Isabel murió una semana después. Sofía se enteró por Lourdes, la vecina que la había llamado la primera vez. No fue al funeral. No porque no la hubiera perdonado la había perdonado, sino porque no quiso. Esa ya no era su historia. Javier llamó después del funeral. Le agradeció que le hubiera avisado. Le dijo que había podido despedirse de su madre, que había muerto en paz. Me pidió que te diera un recado, añadió. Que tenías razón en todo. Sofía guardó silencio. También dijo que debía dejarte ir. De verdad. No tenerte en mi cabeza. No tener esperanzas. Simplemente dejarte ir. Un buen consejo. Sí. Por primera vez en su vida me dio un buen consejo. Guardaron silencio. Sé feliz, Sofía. Tú también, Javier. Lo intentaré. La llamada se cortó. Sofía miró el teléfono y sonrió. Se había acabado. Por fin se había acabado. 8 años de lucha, de dolor, de decepciones. 8 años intentando ser alguien que no era. 8 años viviendo junto a un hombre que nunca aprendió a valorarla. Se acabó. Punto final. Marcó el número de Adrián. Hola. ¿Qué tal la conferencia? Genial. Vuelvo mañana. Te he echado de menos. Y yo a ti. ¿Qué haces? Miro el atardecer. Es precioso. Hazme una foto, por favor. Claro. Sofía, te quiero. Ella sonrió. Una sonrisa amplia, sincera. Yo también te quiero. Hasta mañana. Hasta mañana. Colgó y salió al balcón. El sol se ponía tras los tejados, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Precioso. Muy precioso. Sofía se quedó mirando el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Libre del pasado, de los rencores, de las expectativas ajenas. No era una sufridora. Nunca lo había sido y no lo fue. Luchó por sí misma, por su dignidad, por su derecho a ser feliz. Y ganó.